Buenos días a todos. Tenemos el honor de tener con nosotros a don Enrique Rojas, catedrático de Psicología y Psicología Médica. Voy a hacer una somera presentación porque lo más importante es lo que luego él nos va a comentar. Enrique Rojas es catedrático de Psiquiatría y director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas de Madrid, es presidente de la Fundación Rojas Escate Inaugurada en el año 2009 para el estudio y tratamiento de los trastornos de la personalidad en sujetos con pocos recursos económicos. Ha sido premio extraordinario del doctorado en Medicina, premio Conde de Cartagena de la Carrera de Medicina en Madrid por un trabajo de investigación sobre las depresiones. Ha sido también humanista del año por el Ministerio de Sanidad Española. En el 2008 fue premio de opinión sanitaria al mejor artículo de prensa médica titulado La depresión y el crimen de nuestro tiempo. Sus trabajos de investigación se centran en tres temas: la depresión, la ansiedad y los trastornos de la personalidad. Es autor de libros de ensayo, artículos periodísticos y otros textos. Ha publicado dos tipos de libros, uno sobre temas clínicos y otros sobre humanísticos y de ensayo. Aborda temas de las enfermedades depresivas, la ansiedad, la crisis y todas estas cuestiones. Muchos de sus libros han estado meses en las listas de bestsellers. Una constante en su pensamiento es el esfuerzo por alcanzar una vida lograda. Colaborador habitual del Mundo, de Madrid, la Nación de Buenos Aires, el Excelsior de México. Desde el año 2010 pertenece al capítulo español del Club de Roma para el aniversario de la Orden Militar Constantino de San Jorge. Es profesor visitante de la Universidad de Nueva York, es conferenciante internacional y ponente virtual en congresos, reuniones científicas sobre su especialidad. Sus libros han sido traducidos en numerosos idiomas. Hoy tenemos la suerte y el honor de tenerlo aquí a nuestra disposición para en este acto que organiza UFEPA, que es la Unión de Federaciones de Asociaciones de Padres de la Comunidad Autónoma Vasca, que integra la Federación de Álava, la Federación de Guipúzcoa y la Federación de Vizcaya, y nos dé esta charla. Y hago un comentario que igual sobra, pero ruego por favor que los teléfonos móviles los pongamos en silencio o los apaguemos para no interrumpir la conferencia. Y sin más, doy paso y comienzo la conferencia pidiendo la palabra del doctor Serrano. Bueno, vuelvo a Álava, nacía, para ver que no volvía, gracias a José Alipio, que me convocó en otra ocasión. Mi conferencia va a ser, el título que me he puesto es 3 consejos para la educación. 3 consejos para la educación. Y me gustaría que durante esta hora y algo más que voy a hablar, pues fueron ustedes alumnos míos, como alumnos de la Universidad Complutense de Madrid, pues alumnos de Álava, de Vitoria, para que luego en el coloquio puedan ustedes hacer comentarios, observaciones y por supuesto críticas a mis palabras y a lo que yo voy a poner en esta mañana de todavía de otoño. 3 consejos para la educación. Yo no le doy consejos a nadie, sino cuando doy a mí mismo y trato de ponerlos en práctica, pero cada consejo tiene mucha fuerza, tiene mucha importancia. Veníamos hablando la recogida que me han hecho José Alipio y un colaborador suyo de la educación. Y pues realmente la educación es un tema que está movible. He estado hace unos días en la Feria del Libro de México, en la Universidad de Guadalajara, en Jalisco, y en todas partes se mencionaba, todo el mundo está preguntando que la educación que se hace con los chicos, que cómo se efectúan esas cosas. Pues hay 3 consejos. En primer lugar, ¿qué es la educación? En primero, ¿qué es educar? ¿Qué características tiene la educación? En segundo lugar, la educación de los sentimientos, de la inteligencia y de la voluntad. Van a ser los 3 territorios, las 3 provincias a las que voy a ir adentrándome. Ayer, mientras se veía preparar la conferencia en casa de Madrid, ayer tuve un día terrible de consulta entre las 10 de la mañana de mi consulta de la calle Serrano y las 7 de la tarde. Era un cadáver ambulante. Había visto muchos enfermos, muchos dramas personales, y me puse a ordenar mis ideas para que hoy pudiera yo decir una idea interesante en esta exposición. ¿Qué es educar? ¿Qué es educar? La palabra educación tiene 2 etimologías muy interesantes. Educare, del latín, que significa acompañar, ir con alguien de un sitio a otro, y educere, que significa extraer o sacar fuera. Educar es convertir a alguien en persona. Educar es seducir por encantamiento y ejemplaridad. Educar es
introducir en la realidad con amor. Y es una tarea artesanal, una tarea lenta, gradual, progresiva, sumativa. También diría, respecto a la educación, una definición que voy a proponer una definición que es muy sencilla en la posición, pero que requiere una explicación conceptual. Educar es enseñarle al hombre lo que es la vida. Y en esta definición se hospedan dos palabras, que es el hombre y que es la vida. Voy a tratar de explicarlas, aunque solo sea de refilón con un brochazo, porque time flies, tiempo vuela. ¿Qué es el hombre? El hombre es un ser racional compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Es naturaleza e historia y tiene unas características que quisiera ponerlas sobre el tapete, que son muy importantes. El hombre, en primer lugar, es un ser racional. Es decir, tiene la capacidad para utilizar los instrumentos de la razón. ¿Cuántas veces no los manejamos de forma correcta? Por otra parte, tiene algo que no tienen los animales, tiene intimidad. Tiene una zona, una geografía privada donde van a parar las vivencias que le ocurren al ser humano. Por otra parte, el hombre es el único animal que habla, el lenguaje. El lenguaje es importantísimo. Cuando un niño tiene 1 año y medio, maneja 50 o 60 palabras. Cuando un niño tiene 3 años, maneja 1000. Se ha producido en ese tiempo un crecimiento exponencial del lenguaje. Y mediante el lenguaje uno se apropia del mundo. Llamar a las cosas, comprarlas, pues es muy importante. No olvidemos que el lenguaje es anterior a la gramática. Es decir, generalmente el idioma moderno, el latín moderno es el inglés. La gran mayoría de la gente aprende inglés al revés. Aprende primero la gramática y luego el lenguaje. Un niño, por ejemplo, de 3 años que ya habla, va por la calle y le dice a su madre, esa es la O. El niño habla perfectamente, pero todavía el vocabulario no lo tiene claro. Otra característica del hombre, el lenguaje es fundamental, hay muchos lenguajes, el lenguaje verbal, que es más importante, la palabra, la magia de la palabra. El lenguaje no verbal, los gestos, el lenguaje subliminal, que se mueve, que se escurre entre los dos anteriores, y el lenguaje epistolar, que se está perdiendo. Pensemos, ahora he leído hace poco las obras, las cartas de Ortega. Ortega es una pluma extraordinaria, no Ortega seca. Entonces, bueno, son los mensajes, los SMS, que son 2 palabras, 3, una cosa mínima, cortando el lenguaje, ¿no? Por otra parte, el hombre tiene 4 ingredientes que son enormemente importantes. Tiene inteligencia, voy a decir enseguida, tiene afectividad, tiene voluntad y tiene la posibilidad de darse a los demás. Que eso no se da más que en los animales fenotípicamente superiores, como es el mono, si se puede dar, porque tiene una cierta inteligencia, una cierta afectividad. Estos 4 elementos son muy importantes, ¿no? Por el orden que voy a seguir, tiene afectividad, tiene inteligencia, tiene voluntad y en cuarto lugar tiene la posibilidad de trascender su vida, la espiritualidad. Dice un poeta español del siglo de oro, yo soy un gran amante de la poesía, volé tan alto, que le diera la caza. Volar alto, es decir, la capacidad para mirar por encima de las cosas o tener una visión larga de la jugada. Bien, estas serían las primeras características del ser humano, del hombre. Y la segunda parte de la definición que he propuesto es ¿qué es la vida? La vida tiene, decía Ortega y Gasset, que la razón vital es la vida. Es decir, lo más importante es mi vida. Decimos, ¿cómo va tu vida? ¿Qué es de tu vida? Los psiquiatras somos perforadores de superficies, nos metemos en la vida ajena, entramos y salimos en la vida ajena. Tratamos de poner orden y concierto en la vida de los demás. De hecho, la palabra psiquiatría viene con una cierta licencia etimológica de psique, mente y tría, orden. Piensen ustedes lo que ha ocurrido con la psiquiatría en los últimos años. Yo soy hijo de mi tiempo. Yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio, yo soy hijo de psiquiatra.
primo de psiquiatra, padre de psiquiatra, toda la familia Roja somos psiquiatras, tengo una hija psiquiatra, tengo otra que está en ello. Yo recuerdo que yo estaba en el colegio, mi padre fue uno de los primeros psiquiatras españoles, estudió en Alemania, estudió en Berlín, casi todos los psiquiatras que han venido en los últimos años, nadie sabe alemán, todos han estudiado en Inglaterra o en Estados Unidos, y en el colegio me decían mis compañeros, hay que ver, tu padre es ser médico de los locos. Esto era terrible, claro, yo no entendía nada. Me decía, también, ¿qué especialidad de mi padre? Y hemos pasado, yo soy andaluz, aunque yo llevo media vida en Madrid, y en Andalucía se dice el médico de los nervios, está de los nervios, está para el médico de los locos. Hoy el psiquiatra es el médico de cabecera de Estados Unidos. Cuando uno llega a Estados Unidos, la gente te pregunta, muchas veces yo de clase en lengua, doctor Rojas, ¿cuál es su especialidad? Yo digo, ¿pero qué digo yo? Porque en Estados Unidos la superespecialización es impresionante. Yo con la primera vez que yo di clase en la Universidad de Nueva York, el jefe de psiquiatría, que era un gran hombre, parecía inglesa, muy irónico, me hizo esa pregunta y yo le dije, pues profesor, mi especialidad son las depresiones. Y me dijo, ¿pero todas las depresiones? Y dije, bueno, las depresiones del adulto. Y me dijo, ¿pero todas las del adulto? Y días más tarde le pregunté yo a él, ¿cuál es su especialidad? ¿Cuál es su fellowship? ¿Cuál es la tecla suya? Y me dijo, yo me dedico a tratar solo psiquiatras neuróticos. Y le dije yo, pero a todos. Bien, entonces la vida tiene dos notas muy importantes en la segunda definición, la segunda parte de la definición que he propuesto. La vida es abierta y la vida es salud mental. Serían dos características fenomenológicas de ella. Que la vida sea abierta quiere decir que la vida es incompleta, provisional, interminable, siempre por hacer. Por eso la vida es dramática. Por eso nos puede pasar cualquier cosa, no tenemos un destino fijo. La vida siempre tiene un fondo relativo de dificultad, de complejidad. Cuando uno se mete en la vida de los demás se da cuenta de eso, ¿no? El tono de incertidumbre que se cuela dentro de la sinfonía de la historia de cada uno. Y en segundo lugar, la vida es argumental. La vida necesita momentos sólidos, compactos, pétreos, consistentes, rocosos. Y para mí los cuatro grandes argumentos de la vida son amor, trabajo, cultura y amistad. Cuatro grandes asuntos. Y cada uno de ellos se abre en abanico, porque el amor sigue siendo el primer argumento de la vida. El trabajo, dice un texto del Eclesiástico, ama tu oficio y envejece en él. El amor por el trabajo bien hecho, no es cualquier cosa. La cultura es libertad. La cultura, venía haciendo una entrevista una emisora de Álava en el tren. Me preguntaban cómo es la cultura actual, decimos que ha cambiado. O sea, en este momento Steve Jobs, que ha muerto hace unos días, es tan importante como el descubridor del teléfono de Edison o el descubridor en el siglo XV, en 1456, se descubre la imprenta. Gutenberg descubre las planchas de la imprenta. Los primeros libros que se hacen son las traducciones de la Biblia. Existía una imprenta anterior que era en Egipto los libros de los muertos, los faraones que se enterraban, eran enterrados con las vidas personales metidas en las pirámides, ¿no? Pues bien, en este segundo sentido, pues cada uno de estos aspectos es fundamental. O sea, la vida afectiva, la vida profesional, la vida cultural, que hoy escasea, es muy difícil para gente culta hoy, casi nadie lee, solo leen los aristócratas de la cultura. Y finalmente la amistad. El cuarto gran andamiaje de nuestra vida es la amistad. La amistad es uno de los placeres, uno de los platos fuertes de la vida. La amistad tiene muchos registros, tiene muchas características. Me voy a extender a ver un libro mío que salió hace poco, que se llama Amigos. La amistad se hace de confidencias y se deshace con indiscreciones. Y la amistad es una pirámide en donde la mayoría de las amistades se quedan en la banda media baja o en la banda media alta. Muy pocas ascienden hasta arriba a la amistad íntima, porque es muy arriesgado. La amistad íntima es un riesgo. Cuando dejo que alguien se cuele en la ciudad interior, en mi vida privada, estoy corriendo un riesgo importante, porque esa persona podría hacer uso de
de ese conocimiento. Hay una amistad muy interesante, que es la amistad médico-enfermo, la amistad sobre todo de los psicólogos y de los psiquiatras. Los psiquiatras, yo tengo mucha gente con una relación muy estrecha, pero es una relación desigual, porque yo sé la vida de milagros del otro, de mi paciente, y el otro no sabe mi vida de milagros. Puede intuirla o puede haber leído un libro, puede saber más o menos, pero lógicamente yo no le cuento a la gente mi vida. La gente me la cuenta a mí, a ver qué podría hacer por encauzarla de mejor manera. Y esa sería la introducción, por lo tanto, de la educación. La educación es una tarea trabajosa, lenta, gradual, progresiva, sumativa, mediante el cual conseguimos introducir en la cabeza de otra persona cosas importantes. Bien, vamos a empezar por el primer acantilado, que es la educación de la afectividad, los sentimientos. Los sentimientos son importantísimos. ¿Qué son los sentimientos? Vamos a darles una definición de los sentimientos que sea un poco didáctica. Los sentimientos son estados de ánimo, paisajes interiores, positivos o negativos, que nos acercan o nos alejan del objeto que está delante de nosotros. No hay sentimientos neutros, no existen. La neutralidad sentimental es una pieza de museo. Pensemos en el aburrimiento, en inglés spleen. El aburrimiento es un sentimiento negativo. Cuando uno está aburrido, pues uno mira el reloj, uno bosteza. Pensemos, pues, al revés, en una película que nos coge, nos da pena que la película se termine, qué lástima, la película se acaba. Cuando la película es tediosa, pues uno hace 5 cosas mientras ve la película, y si está en su casa, está haciendo cosas, lee la película. El sentimiento más importante que existe es el amor. No hay otro que tenga un pináculo tan importante. Veo a la palabra amor desmoronada. Hay un uso, un abuso y una falsificación de la palabra en este momento en el mundo global, que decía McLuhan. A cualquier cosa se le llama amor. Y la consecuencia la tenemos a la vuelta de la esquina. Tantos desastres en la vida afectiva. Hoy es legión. En este momento, la primera epidemia mundial, la primera enfermedad colectiva mundial, no es el SIDA, no es la droga, no son las depresiones, son las rupturas conyugales. One couple after another broken. Una pareja detrás de otra rota. Aquí, allí, en algunos países empieza a ser más frecuente las parejas rotas que enteras. Versus Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, 70%. Y claro, lógicamente falla la base. Dice un texto clásico: fundata enim era suprapetra. El edificio no se derrumbó porque estaba hecho sobre piedra, era rocoso. Hoy vemos muchos edificios afectivos hechos con materiales de derribo. No hay nada, no dura nada, pero uno tras otro aquí, en cualquier parte del mundo donde uno vaya. ¿Cómo educar los sentimientos? La educación de los sentimientos empieza, arranca, brota, emerge, salta de la familia. Los padres no podemos pretender que nuestros hijos hagan cosas que nosotros no practicamos. Sería una utopía. El mejor padre vale más que 100 maestros. Y digo padre porque hasta ahora la educación en buena medida se ha llevado a la mujer, sobre todo en Occidente. El hombre trabajaba profesionalmente, hoy esto ha cambiado, y era el que aportaba la economía, la solidaridad económica a la familia. En cambio, la mujer estaba dedicada a las tareas domésticas. Hoy ha cambiado el concepto. En este momento, en la Universidad Complutense de Madrid, el 70% de los alumnos en medicina son mujeres. En derecho, el 65%. En psicología, el 95% son mujeres. Es decir, en este momento, pilotos de rectores, rectores de universidad. O sea que ha habido un cambio en ese sentido muy importante. Pero la figura del padre, en las familias enteras, hay mucho padre ausente. Hay mucho padre que está, pero no tiene presencia psicológica. Bien, vamos a ver un poco cómo se educan los sentimientos. En primer lugar, son muchas las cosas que vienen a mi cabeza en el esquema que tengo escrito mentalmente, pero quiero dedicar algunas pinceladas a hablar del amor. Tengo un par de libros sobre ese tema, El amor inteligente y Remedios para el desamor, son 2 libros míos. He visto ahora la edición que se ha hecho en ruso de Remedios para el desamor. Y cuando se va a presentar el libro en Moscú, pues el embajador entonces de España en Moscú, que acaba de
de dejar París, me dijo, pues es impresionante aquí, es también muy difícil encontrar en Rusia, Rusia es un país muy grande, la Federación Rusa hoy, pues no lo que era, que son ustedes, que la República Bálticas, por ejemplo, los que están al suroeste, como son Letonia, Lituania, son canales independientes, tienen además conceptos distintos de la historia, el Siberia, que está en otros pueblos, Vladivostok, las Islas Kuriles, es muy grande Rusia, hay 300 dialectos en Rusia, en la que no es, pero me dijo, puede hacer algún día de tu libro, al resto de Samuel el ruso, el que lo vea, porque es un libro pues, que tiene un cierto interés también aquí. Bien, para hablar del amor, lógicamente el amor más importante es que es más notable, es el amor conyugal, o sea, es el que nos hace entender mejor lo que es el concepto del amor. El amor es la necesidad de salir de uno mismo, así de claro. Pero todos los amores, hay muchas modalidades de amor, el amor a los hombres antiguos, a conceptos ideales, a la justicia, al bien, a la belleza, el amor a la cultura de la guardia, el amor a la literatura romántica, el amor a la música clásica. Pero en todos hay un exopio operato, que es el amor en la tendencia a acercarse a eso que descubre uno como valioso. Lógicamente, lo más, donde lo vemos más claramente es el amor de la pareja, el amor conyugal. Y quisiera dedicar algunas observaciones al enamoramiento. El enamoramiento es muy importante y no hay mucha literatura sobre el tema. Ortega y Julián Marías, que han sido dos grandes padres del pensamiento español del siglo XX, hablan de que el enamoramiento es un trastorno de la atención, es una enfermedad. Y cuando uno está enamorándose, el campo de atención se reduce y se dirige en una dirección, como si se cerrara el espectro del mapa espacial. Y dice Ortega, esta chica te tiene sorbido el seso, con ese. Bueno, sería esta expresión. Stendhal, uno de los grandes románticos europeos, tiene un libro muy importante sobre este tema que se llama, es un gran novelista, pero es un libro de teoría, se llama Sobre el amor, que en la edición española, traducida por Ortega, también está en Alianza Editorial, y dice una cosa muy interesante sobre el enamoramiento. Dice, el enamoramiento es la cristalización. Pone el siguiente ejemplo. Dice, si uno va a las minas de Salzburgo, Salzburgo es una ciudad que está al sur de Austria, muy cerca de la frontera con Baviera, la Andalucía alemana, dicen de ellos, y uno arroja una ramita de árbol, la tira en la cercanía de la mina, y bueno, a los pocos días se encuentra con que en la estructura de la rama se han clavado unos cristales, y extrapola esto del mundo físico al mundo sentimental. La cristalización, el enamoramiento, es la tendencia a idealizar al otro. Es decir, no veo al otro tal y como es, sino que pongo más cosas positivas de las que realmente tiene. Por exigencia también, por la necesidad de amor que todos tenemos dentro. ¿Cómo se enamora el ser humano en el mundo occidental? Yo diría lo siguiente. Esto sería para los países de Occidente, esto por ejemplo los países musulmanes, estaba hace poco en Bangkok, que es Tailandia, que es un país pues, asiático y que eso sería distinto por ejemplo, los países. Pero en Occidente sí podemos decir que el hombre se enamora por la vista y la mujer por la vida. Al hombre le entra la mujer por los ojos. Le preguntan a un chico joven con la chica que sale, pues un cañón por la que ella se te diga, no más. En cambio, a la mujer que es más sabia, lo sentimental, dice, pues es ingeniero de caminos, es muy inteligente. Hay un enfoque ya un poco distinto. Hay tres condiciones fundamentales para enamorarse de una persona. Son tres caldos de cultivo. Es decir, que el terreno en donde uno se enamora, desde el punto de vista, desde mi óptica personal, son tres cosas. En primer lugar, la primera cosa para que uno se enamore de otra persona es la admiración. Y la admiración es un sentimiento interior, es algo subjetivo, mediante el cual uno valora, pone alza prima al otro por su trayectoria, por su nivel, por su cultura, por lo que ha superado, por lo que muestra, por lo que esconde, por lo que sugiere. En segundo lugar, la segunda nota para enamorarse es la atracción. La atracción que en el hombre es muy física, que es importante, es un humano, y en la mujer es más psicológica. Entonces, la atracción física, pues piense usted lo que es una cara, el lenguaje, ¿verdad? Que es una cara,
lo que son los ojos. Cuenta Antonio Machado, uno de los padres del Ángel del 98, que era un hombre que no tenía mucho pico, pero tenía una gran pluma, y que cuando conoció a la que iba a ser su mujer, pues le hizo una gacetilla que luego le llamó Inventario Galante, y le dijo: tus ojos me recuerdan las noches de verano. Y que iba a ser la mujer, pues le gustó tanto que siguió, y vamos a decir que enganchó por esa línea la magia de la palabra. Pero es muy importante eso, ¿no? Lo que son los ojos, lo que es la mirada, lo que es la sonrisa. Es algo impresionante. Y luego el tipo, hoy hay una cultura del cuerpo extraordinaria. Esto no existía antes. Las 3 gracias de Rubens estarían en tratamiento psiquiátrico. Porque la mujer que hoy se lleva en Occidente es como el Real Madrid de la pasada temporada. Sin delantera, sin defensa y que el centro del campo. Es decir, es impresionante hoy lo que son las pasarelas. En Madrid, cuando hago una cosa de esto, yo alguna vez tengo que ir por exigencias de mi profesión y son todas limitadas, escuálidas, y son, pues, como el Real Madrid, sin equipo, sin nada. Entonces, bueno, pues esto es hoy muy importante, es lo que es el culto al cuerpo, ¿no? Piensen ustedes, los 2 médicos que más han crecido en los últimos años son el psiquiatra y el cirujano estético. Algo querrá decir. Y la tercera nota del enamoramiento, o sea, la tercera condición sine qua non, es la necesidad de compartir. Que se sumerge en pensamientos, en deseos. Qué fácil es enamorarse y qué difícil mantenerse enamorado. Dice Lord Byron, que era un poeta inglés iconoclasta y carpetobetónico, dice: es más fácil morir por una mujer que vivir con ella. La convivencia es conyugal. Yo no conozco nada más difícil que la convivencia conyugal. Bueno, sí, aprender japonés a los 60. Entonces la convivencia está hecha de 1000 cosas y hay que aprenderla todos los días. Y luego en el prólogo podemos entrar en esto. ¿Cómo se mantiene uno enamorado con el paso de los años? Porque cuando ya pasan los peores júbilos, la exaltación de lo que es... Pues yo diría que ahí hay una cosa muy importante, hay más cosas, pero por decir una, es manteniendo la admiración por la otra persona. Si eso se da, si eso ocurre, si eso se produce, aquello tiene un buen pronóstico. Dice un poeta español del siglo XII, pero más importante de esa época, Elena de Córdoba, poeta árabe, España tuvo 9 siglos de dominación árabe. El collar de la paloma, un texto precioso, dice: corazón que no quiera sufrir dolores, pase la vida libre de amores. No hay amor sin renuncia, no existe. Bueno, se dan las películas militares. Y entonces, buena parte del amor tiene un fondo de renuncia, ¿no? Porque las cosas son así. Entonces, la manifestación afectiva, los niños, los adolescentes la aprenden primero en su casa, de los padres, ¿no? Es decir, y es el beso, el abrazo, la sonrisa, el gesto. Hay una enfermedad o una patología de la afectividad a la que yo me refiero en alguna ocasión, pero que no sé más que en el norte de España, en el País Vasco, concretamente, que es, porque no se encuentra en otros lenguajes, que es el sinsólogo, que no lo he oído en Madrid, en Andalucía. El sinsólogo. El sinsólogo es una persona sosa, seca, fría, distante, especial, que se da ¿saben lo que se llaman los alexitímicos? Alexitímica significa persona que le cuesta expresar sentimientos, que se das, casi siempre los alexitímicos son hombres, el sinsólogo se llama el hombre, que yo he oído. Y el hombre que tiene sinsólogo se pone cariñoso con su mujer minutos antes de tener relaciones sexuales. Sin comentario. Bien, entonces muchas cosas hay que hacer ahí en la relación y aprender. Eso, el abrazo, la palabra amable, tantas cosas que se dan. 3 sugerencias para una crisis conyugal, 3 ideas para hacer boca de la crisis conyugal. Primero, pues las crisis conyugales, nosotros tenemos una partecita de nuestro despacho dedicado a eso, no una parte importante, pero sí, tenemos varias personas de nuestro equipo que trabajan en eso. En primer lugar, capacidad para perdonar. El asunto de la crisis es capacidad para perdonar. El perdón
perdonas, el perdón es un gran acto de amor. Y el perdón tiene que acompañarse del esfuerzo por olvidar. ¿Perdón? El esfuerzo por olvidar. La felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. O dicho de otra manera, la vida no va bien sin grandes dosis de olvido. Salud mental. Y entonces, pasar las páginas. En segundo lugar, luchar por no sacar la lista de agravios del pasado. En las parejas mal avenidas, la lista de cosas negativas sale continuamente, se pone de pie y pide paso, y es destructiva. Yo, en alguna ocasión, no os voy a hacer mucho, pero no he tenido que ver a una pareja juntos a la vez, y yo observo el tiroteo de las calificaciones recíprocas. Es impresionante. Yo, sentado en mi mesa de despacho, viendo cómo las personas se agreden verbalmente, sacando todos los trapos sucios de atrás. Bien, cuando esto parece también importante. Y en tercer lugar, por decir una tercera cosa, así un poco para entrar en materia, aprender a dialogar, el diálogo. Hay parejas que no saben dialogar, el diálogo es duro, es fuerte, va a la confrontación permanentemente. Las parejas que funcionan bien se discuten muy poco. Yo muchas veces cuando me dicen, doctor, ¿cuántas? ¿Qué pienso usted de la discusión? Que digo, pues una vez cada 4 o 5 meses, un día de estos lluviosos, hoy vamos a discutir para de ahora. Es horroroso, es terrible, es negativo, es atroz. Bien, por tanto, que tenemos un poco situado con los muchos matices que hay en el tema de la afectividad. Los sentimientos son perfectibles e indefectibles. Si se cuidan van a mejor, y si no, pues se empobrecen. Y porque el amor es alquimia y magia y códigos secretos y complicidad. El amor es arte y oficio. El amor es el texto eterno arriba al borde del camino. Y el amor hay que trabajarlo. Yo no creo en el amor eterno. El descuido sistemático de las cosas pequeñas, el amor es la ruina, va de vaca. Y mutatis mutandis, el cuidado sistemático de lo pequeño hace el amor grande, fuerte, rocoso, persistente. Bien, vámonos a la segunda parte de la educación de la inteligencia. El presidente me avisa cuando vaya pasando la hora porque no quiero pasar de la raya. Que se cansen ustedes en esta mañana de sábado. Inteligencia, intus legere o intus legere, en la italianización del latín. Leer por dentro significa inteligencia. ¿Qué es inteligencia? ¿Cómo podemos definir la inteligencia? Nuestras abuelas es listísimo. Hay muchos tipos de inteligencias. La inteligencia es capacidad de síntesis. Inteligencia es saber distinguir lo accesorio de lo fundamental. Inteligencia es capacidad para captar la realidad en su complejidad y en sus conexiones. Inteligencia es visión larga de la jugada en la vida personal. Inteligencia es saber gestionar de la mejor manera posible la propia biografía. Eso es inteligencia, no que te hagan un test y te digan que estás fuera de órbita. Bien, hay muchos tipos de inteligencias y además unos se llevan mal con las otras, es decir, son, podríamos decir, inteligencias a la gresca. Es difícil que una persona tuviera todas las inteligencias, voy a referirme solo de pasada. Quizá el hombre más inteligente de la historia sea Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, siglo XV, era pintor, escultor, poeta, artista, inventor. El que inventa el primer avión fue él. El primer avión lo inventa el señor Wright en 1890, pero hay unos diseños en una exposición de Leonardo da Vinci que era gran cocinero, era poeta, era artista, era muy completo. Inteligencia teórica. Vamos a ver unas cuantas modalidades de la inteligencia teórica. Es el intelectual, se mueve en el campo de las ideas. Usted es un pensador. Inteligencia práctica, por resolver problemas. Realmente estas dos se llevan mal. Usted es un intelectual vendiendo pisos por la parada de Madrid. No parece fácil.
Inteligencia social, relaciones públicas. Esas personas dedicadas al contacto con los demás. Entonces ya tenemos tres modalidades. Inteligencia analítica, desmenuzar un tema en sus distintas parcelas. Inteligencia sintética, resumir. Inteligencia instrumental, a esta le he dedicado hoy un libro. Inteligencia instrumental son los principales ingredientes que elevan la inteligencia general de nivel, que son las joyas de la corona de la conducta. Son cuatro: el orden, la constancia, la voluntad y la motivación. El que tiene inteligencia instrumental puede llegar donde quiera, sueña que llegas. Orden, el orden es el placer de la razón, el orden empieza en la cabeza. El que no sabe lo que quiere no puede ser feliz. Y para saber lo que quieres tienes que aprender a renunciar. Pocas teclas y bien tocadas. Orden estático, orden en los libros, en el horario, en mi ropa. Y orden dinámico, adelantarme. Es decir, prever. Eso es, por ejemplo, el estudiante bueno se adelanta, no le coge el pelo, se va. Es decir, es realista con sus posibilidades con relación a los exámenes. Orden, constancia, la belleza de la conducta es la constancia, la tenacidad, la perseverancia en las cosas pequeñas, el gota a gota. Son dos síntomas de madurez, o al revés. Una persona poco madura es desordenada e inconstante. La voluntad, voy a referir en tercer lugar a ella, y finalmente la motivación, motus, del latín, lo que mueve, lo que empuja, lo que arrastra. Bien, inteligencia creativa. Piensen ustedes, bueno, lo que es la creación. Es sorprendente, una gran novela. Acabo de terminar una novela hace poco de una escritora, profesora de latín de Murcia, María Dueñas, Tiempo entre costuras. Y es impresionante, una chica que estaba hace poco con ella en una cena en el Río Planeta de Barcelona. ¿Verdad? Es un libro excelente, de una gran calidad literaria. Piensen ustedes en Picasso, en Miró, en Dalí, los tres grandes pintores de la vanguardia. La gente que no tiene pintura moderna dice, eso también lo pinta de Nieto. Es más caro un cuadro de Picasso que de Goya o de Velázquez. La música, inteligencia creativa, que si ustedes Beethoven y Mozart son los dos grandes genios de la música clásica, que es romántica, pertenece al 19, son excepcionales. Uno coge, anoche estaba yo escuchando el concierto número 1 para piano orquesta de Beethoven, tiene un primer movimiento, Allegro man un troppo, que es, no se reconcilia con la vida. Entonces, ¿qué modalidad de inteligencia? La inteligencia de un deportista de élite. Son ustedes los futbolistas en este momento. Cuando yo viajo por el mundo y digo, vengo de Madrid, la gente dice, todos los futbolistas del Madrid, o del Barça, o del Atlético, de esa de Zapatero. Bien, inteligencia se ha puesto de moda en los últimos años gracias a un psiquiatra americano, Goleman, la inteligencia emocional. Hemos creído que lo más importante es ser muy listo. Y lo que dice Goleman es, la inteligencia verdadera es la mezcla, el ensamblaje de lo afectivo y de lo intelectual. Entonces, piensen ustedes en los grandes bufetes americanos, donde trabajan 4.000 abogados y 5.000 secretarias, la mitad de la población jurídica juvenil de 30 años para arriba, tantos separados. Tantos tienen una enfermedad que se llama en inglés workaholic, adictos al trabajo, todo el día trabajando. 15 horas al día escribiendo papeles, documentos jurídicos. No hay tiempo para la mujer, no hay tiempo para el marido, y hay muchas, en estos bufetes hay mucha mujer, ¿no? Bien, ¿cómo se puede educar la inteligencia? En primer lugar, la inteligencia se educa con espíritu crítico, enseñándole a la gente a tener un cierto espíritu crítico, no una crítica negativa. Es malo, sino un espíritu crítico frente a la realidad. Por ejemplo, la televisión. La televisión, en este momento, por fortuna, ha perdido prestigio. Hay 100 canales y ha ganado la partida Internet, 20, Facebook, los mensajes, los SMS de los móviles y la televisión, gracias, ha perdido prestigio porque está muy mal, además. Muy mal. Venía contando yo a los de la radio de Álava una anécdota que les quiero contar a ustedes, que es la siguiente. Yo he publicado un artículo hace poco en el Mercurio de Santiago de Chile, el periódico parecido al Mundo de Madrid, que le he llamado el síndrome de Amaro. No sé si saben algunos de ustedes qué es el Amaro.
sé si alguien sabe lo que es el amaro. El amaro es una planta labiada, tiene forma de corazón en su base, nace en superficies secas, tiene entre 7 y 12 centímetros, huele muy mal, huele como a pescado podrido y en forma de gel cura ciertas afecciones de la piel. Hay un licor que se da en el sur de Italia, que se llama el amaretto, que es un licor que se toma frío, que tiene un sabor amargo al final. Pues bien, extrapolo esto de esta planta al lenguaje de la televisión. El síndrome de Amaro es el deseo de conocer la vida de los famosos siempre que esté rota. O sea, me interesa la vida de los que tienen fama, no de los que tienen prestigio, con tal de que esté partida por la mitad. Me decía una señora el otro día en la consulta del doctor Rojas, las tardes son muy largas y nos reunimos unas amigas a ver quién se ha separado. Pasamos una tarde tan ricamente bueno, que se ha ido con aquella y el otro se ha ido, y las tardes se cortan. La deseducación sentimental. Entonces, bueno, pues la inteligencia emocional, la que dice Goleman, pues es importantísima. Es decir, y esa es una tarea, es un trabajo que hay que hacer cada uno consigo mismo. Y entonces la inteligencia, es decir, todos los ingredientes que habitan dentro de la razón, se mezclan, se confunden, saltan a la vez con los del mundo sentimental, con la emotividad. Hay dos actitudes ante la vida, llegado a este punto de imposible, hay dos actitudes ante la vida que no quiero dejarme el tintero, que son la actitud clásica y la actitud romántica. En la actitud romántica se da sobre todo en el siglo XIX, en la exaltación de la afectividad, lo compararía con la visión de un río. El romántico se mete dentro del río, entra dentro del agua y el borbotón del agua sube por las piernas. Y la descripción que hace del río es lenta, viva, inmediata. Hay un contacto del líquido elemento con sus pies. En cambio, el hombre clásico, lo clásico es lo ilustrado es el siglo XVIII, que culmina en 1789 con la enciclopedia. El hombre clásico describe la corriente de un río desde fuera. Hay una distancia con el río y la descripción que hace es más fría, más desapasionada, más intelectual. Nosotros tenemos que hacer lo mismo en nuestra vida. No ser ni demasiado partidarios de nosotros mismos, ni creernos más que nadie, ni el ninguneo. Es decir, si uno va al Museo del Prado de Madrid, los grandes museos de Europa, y uno se pone a ver un cuadro, pensemos de los grandes pintores de corte, pues Goya, de verdad que si uno se acerca, la propuesta del Museo del Prado es muy buena, muy bien trabajada, como puede uno ver en las distintas salas. Si uno se acerca demasiado cerca del cuadro, los chafarrinones de la pintura no dejan ver la tela, hay que distanciarse. Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo con nosotros mismos, ser clásicos y románticos, vernos un poco desde el patio de butacas, analizar un poco nuestra vida. Ahora llega el final de año, qué bueno es hacer balance sin dureza, balance existencial, balance personal, arqueo de caja, y cada segmento de nuestra travesía rinde cuenta de su viaje. A veces las cuentas no son. Entonces aparecen los grandes argumentos de la vida, cómo he trabajado yo este año 2011, el amor, el trabajo, la cultura, y el amor, pues el amor, mis compañeros de trabajo, la familia, los amigos, con el matrimonio, cuidado eso, el trabajo, dicen ustedes, la vida lograda tiene que ver mucho con un trabajo bien hecho. Hoy, por desgracia, muchas veces el reino de la chapuza, las cosas físico corriendo sin profesionalidad, qué mal asunto. Dice el lenguaje popular que el chapucero es una persona pues, que es un profesional de 3 al cuarto. Bien, por lo tanto estamos en el tema de la inteligencia. Es muy importante la lectura. La lectura es a la inteligencia lo que el ejercicio físico es un cuerpo. Y la lectura es importantísima para el cultivo de la inteligencia. Así de claro. Encontráis una anécdota clínica de hace poco, hace unas semanas, estoy viendo un sujeto que es jardinero de un pueblo de Extremadura, donde eso no es simple, no es sencillo, es simple. No es culto, no es lector, no es obsesivo, está todo el día pensando en el pasado. Tiene ansiedad, está tomando una aplicación que lo hemos puesto, todo el día pensando en el pasado.
los fallos, los errores, los defectos que ha cometido. Entonces, estamos intentando reeducarlo, como no hay recursos, pues es más complicado. Entonces le digo, mire usted, le voy a recomendar una novela. Doctor Rojas, no he leído nunca un libro. Bueno, usted va a empezar con esta novela, es una novela que le va a gustar. Cuando pase usted a la página 50, tiene un regalo que es un libro mío. Bueno, si no leo, lo guarda usted en la librería, como recuerdo. Cuando pase a la 100, otro libro mío. Yo sabía lo que le decía a este hombre, y usted va a empezar a leer ejercicio todos los días, media hora. Me gusta usted 15 20 días. Vive además solo, lo cual es más problemático, porque está todo el día, no tiene nadie al lado, pues está pensando. Hay una excursión retrospectiva permanente hacia lo de atrás. Me llama a los 15 días. ¿Qué tal? Pues viste, voy para la página 300, estoy entusiasmado. Yo aquí no sabía que, es que poco a poco, cuando vaya a revisión a la consulta, me tienes que recomendar otro. Sin cultura, sin curiosidad intelectual, la lectura, apagar el móvil, Twenty, Facebook, Internet, y pones a leer. Si quiero ser aristócrata de la cultura, tengo que hacer eso. Si no, vamos hablando de la risa del corazón, quien se acaba de separar de Madrid la semana pasada, o unas desgracias de la Casa Real. Entonces, me parece que la educación de la inteligencia, por lo tanto, espíritu crítico, aprender a saber sintetizar, la curiosidad por aprender, esto le llamaban los clásicos instinto epistemológico, ganas de saber. Y entramos ahora en el tercer apartado, que es la educación de la voluntad. Puesto ahí, la educación instrumental. Los americanos, la psicología americana moderna, cognitiva, definen la voluntad de una forma que me parece bastante original. Voluntad, dicen ellos, es capacity to postpone the reward, capacidad para aplazar la recompensa. La voluntad es la fuerza que nosotros tenemos para poner en práctica unos objetivos y ir a por ellos. Es como una segunda naturaleza. Y la voluntad, mucha gente a veces me pregunta en un coloquio, pues una madre, tengo un hijo de 15 años, ¿cuándo hay que empezar con la voluntad? La voluntad hay que empezar a los 3 años, a los 4, a los 5. Eso es fundamental. Una persona con voluntad llega en la vida más lejos que una persona con inteligencia. Y una persona sin voluntad está siempre a merced de los deseos, traída y llevada y tiranizada por el deseo. No eres más libre cuando haces lo que te apetece, sino cuando eliges aquello que te hace más persona. Aprender a decir que no. Yo lo conozco en un estudiante que con 20 años se ponga a estudiar de 5 a 10 y diga, qué delicia, digo, qué maravilla, 5 horas por delante. Ahí sí que ponerlo tratamiento psiquiátrico de inmediato. La gran mayoría se pone a estudiar por vergüenza torera, por su familia, por no aparecer en el cartel de anuncios con los suspensos y quedarse humillado. Entonces, capacidad para no querer resultados inmediatos, sino lejanos. Y esto ya estamos hablando de cosas muy importantes. La voluntad es una de las joyas de la conducta. Y, al revés, uno de los síntomas más claros de una persona inmadura es la ausencia de voluntad. Lo que yo he llamado, en algún libro mío, la conquista de la voluntad en concreto, la filosofía del me apetece. No, si es que no me pregunto si me apetece, las cosas se hacen. Entonces, cuando uno dice no me apetece, yo tengo una hija que prepara oposiciones a notarías y que tiene 25 años y está estudiando puesto de 10 a 11 horas. Si yo te pongo y dice, estoy agotado, yo creo que tengo Alzheimer. Con 25 años le llevamos al Congreso Mundial de Psiquiatría. Descansa unas horas, tómate una tarde de descanso. Hay que empezar la lucha constante con el tiempo. El tiempo es el bien más importante que existe. Todos tenemos 24 horas. Hay gente que lo pierde de forma magistral. Es decir, yo decía hace unos días a un chico a la consulta que fracasó los estudios, repite por 4 años primero de Derecho, prueba cada año una asignatura, no 4 asignaturas en 4 años, y le digo, eres un artista, eres un maestro, el arte de perder tiempo. Sí, horas, semanas, meses perdidos. De aquí para allá, la televisión, el móvil, la voluntad. Otro de los grandes elementos
que le dan resonancia a nuestra personalidad. Cuando tenemos voluntad somos, dice un texto clásico, quid nil adventes et omnium possidentes. Somos como los que nada tienen y todo lo poseen. Yo quiero gente a mi lado con voluntad. Porque la voluntad es que te eleva, te dispone hacia lo mejor. Y podríamos hablar de una tabla de ejercicios de gimnasia de voluntad, porque se hacen ejercicios físicos, las famosas tablas suecas. Uno extiende los brazos y se tumba en el suelo. Y ahora hago esto sin gana porque es mi obligación. Y después me aplico aquella otra tarea que en ese momento no me apetece porque es bueno para mí. La costumbre de vencerme en lo pequeño. El hombre es un animal de hábitos. Y dicen los escolásticos, los hábitos buenos producen las virtudes. La palabra virtud tiene dos etimologías: virtus, de vir, que es varón, la virtud es algo recio, compacto, consistente, pétreo, rocoso. Y en griego la palabra virtud es arete, la aspiración ascendente. Esa es la virtud. Los hábitos buenos producen virtudes, valores, en lenguaje más moderno, en lenguaje no clásico, y los hábitos negativos producen vicios. Y entonces el orden, por ejemplo, aunque hemos estudiado antes, pues el orden deja las cosas en su sitio. Pues me quito la ropa y la pongo donde tiene que ir, no la dejo tirada. Que venga otro y la recojo, no, la pongo yo. Aprovechar el tiempo. Es decir, esos tiempos muertos. Tuve una profesora de inglés cuando era joven, que era americana, y que me dijo: vas a aprovechar el tiempo en el cuarto de baño. Y vas a poner unos post-it mientras estás, te duchas, te afeitas, pues vas repitiendo go, when, can, vas repitiendo verbos. Empecé a hacer, y dije, pues, media hora aprovechada, sin agobio, sin ansiedad. Bueno, el arte de aprovechar el tiempo pues es también muy importante. Estos tres elementos a los que me he referido pues nos lanzan hacia la parte final de la exposición, porque no quiero cansarles mucho, es la felicidad. En una conferencia como esta y el sábado, durante los primeros 15 minutos la gente piensa en sus cosas. En los segundos 15 minutos la gente piensa en el conferenciante. Y en los terceros 15 minutos la gente piensa en la familia del conferenciante. Entonces vamos a intentar que esto nos ayude. Bien, la felicidad. La felicidad, se ha dicho muchas veces que se encontró un hombre que no tenía ni camisa. Don Quijote, en las zonas de Camacho, una cosa preciosa, dice: la felicidad no está en la posada, sino en medio del camino. La felicidad es una forma de funcionar. Entonces, me parece esto muy interesante. ¿Qué es la felicidad? Pues hay dos tipos de felicidad, por decirlo de alguna manera, muchas maneras, pero yo diría que hay dos tipos o dos experiencias felices. Una son los momentos de felicidad. Y otra es la felicidad estructural, como resumen. Momentos de felicidad, pues, muchas veces son presentes o son pasados. Dice la persona: ahora recuerdo yo aquel día, aquel atardecer. Yo estaba feliz, pero me pasó inadvertido. Nos pasa muchas veces. Felicidad retrospectiva. Felicidad perspectiva. Presente. Para el reloj y decir: qué bien. Estoy pasando, no sé, esta mañana que estoy visitando a los amigos, estoy haciendo deporte, estoy leyendo un buen libro, estoy leyendo música. Muchas veces, pues lo decimos nosotros en el lenguaje coloquial: felices sueños, feliz fin de semana, feliz viaje de novios, felices vacaciones. Son felicidades relativas, puntuales, pasajeras, pero que tienen importancia, que dan sabor a la vida. Luego está la felicidad estructural, que es, o que consiste en lo siguiente: estar contento con uno mismo al comprobar que hay una buena relación entre lo que yo he deseado y lo que yo he conseguido. Administración inteligente del deseo. Y entonces, esta felicidad es muy importante porque es la que resume nuestra vida. Cuando uno ve a un chico joven, inmaduro, de 14, 15, 16 años, ¿tú qué quieres ser cuando seas mayor? Yo quiero ser feliz.
La felicidad es un resultado. Es la suma y compendio de lo que he ido haciendo con mi vida. No es una a priori, una posteriori. Y entonces, amor y trabajo jugan el verbo ser feliz. Trabajar con amor y amar el trabajo. Y ahí hay muchas cosas. Y la amistad. Dice un texto del Eclesiástico, que viene ahora a mi cabeza: frater curia odivatura frater quasi civitas fium. El hermano que ayuda a otro hermano es como una ciudad amurallada. Es decir, la amistad que se convierte en amor, y el amor que se convierte en hermandad. Y la cultura, convertir cualquier cosa que uno hace en una pirueta inteligente. La cultura. Bucear en tantas cosas que nos esperan a la vuelta del camino y que nos enriquecen. La cultura te hace rico. Te hace rico por dentro. Bien, quiero hacer algunas enmiendas a la totalidad de lo que he dicho de la felicidad. Yo tengo pasión por un personaje del siglo XVI que no me quiero ir de nada más sin hablar, que es Tomás Moro. Tomás Moro muere en 1530 en la Torre de Londres. Fue Lord Canciller de Inglaterra, fue la mano derecha del rey Enrique VIII y cayó en desgracia. En desgracia Enrique VIII, entonces no había psiquiatras. Enrique VIII era un manual de psiquiatría ambulante, le gustaban mucho las mujeres, demasiado ya. Tuvo, no se sabe, que tuvo 6, pero bueno, se casó con la mujer de su hermano, el rey Arturo, que era una española, Catalina de Aragón, y Tomás Moro quiso honrar su matrimonio apoyándose en un texto del Levítico. Él era el rey de la Iglesia. Bueno, en ese momento no sería bastante, pero era una figura muy importante, y entonces solo hubo 2 personas que lo firmaron un documento. Era una pequeña firma, pero no lo hicieron. John Fisher, un sujeto de Rochester, que no tuvo la celebridad porque no tuvo su categoría ni su densidad, y Tomás no firmó el papel, fue a la cárcel. Fue destituido de todo lo que había hecho, de toda su trayectoria. El rey era muy amigo porque sabía que era un amigo verdadero, que le decía la verdad. Fortiter in re, soliter in modo, le decía la verdad, pero con garbo, con tacto, se le decía. Y entonces se fue a la cárcel. Y murió, le cortaron la cabeza, con un hacha, un verdugo. La guillotina se inventa en la Revolución Francesa, a final del siglo XVIII. Y subiendo al cadalso, Tomás Moro le dijo al verdugo: haz tu oficio, bien, que para eso te pago. Tuvo ese sentencia. Pues bien, en los últimos escritos, el último escrito de Tomás Moro en la cárcel de Londres, voy a lo que iba a decir, la enmienda a la totalidad. Tomás Moro muere solo, arruinado, desposeído de todo. En la última semana no dejaba ni leer ni escribir. Y en el último libro suyo, Cartas desde la cárcel, él está feliz, él está contento. La felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación de la realidad que uno hace. ¿Cómo es posible que un hombre en esas condiciones estuviera contento? No ha tenido Inglaterra en 4 siglos un personaje de ese tamaño. Me voy a otro personaje reciente, que también me interesa mucho dejarlo aquí apoyado. Alexander Solzhenitsyn. Nació en el Cáucaso, estamos hablando de 1940 y tantos, escribió una carta, había un gran control del historial en aquel tiempo en Rusia, metiéndose con Lenin y con Stalin. Stalin ha sido el padre de las masacres, no se sabe si fueron 20 o 30 millones de personas las que mandó a matar. La revolución rusa es en 1917, la revolución bolchevique. Y Solzhenitsyn fue a parar a un campo de trabajo, estuvo 8 años. Tratado como un animal, perdió masa muscular, perdió 30 kilos, quedó escuálido, no podía andar, y empezó a escribir. Tiene 2 libros. El primero, que salió de forma kafkiana, valentronesca, salió de Siberia, de la isla de Colima, donde estaba instalado, y que es un día, todo el libro, un día en la vida de Valery Sovich, es un libro sobre un día
prisión de Siberia, el ordenador, la fábrica de la fabricación de atrocidades en cadena, y escribe luego Archipiélago Gulag. Es decir, cómo un ser humano puede ser tratado como animal vilipendiado. Pues bien, en Archipiélago Gulag, Solzhenitsyn está contento, está feliz. Porque él, si vive, si sale con vida de aquella prisión colectiva helada, gélida, en memoria de frío, él va a contar lo que ha visto. La felicidad depende de cómo yo interpreto la realidad. Por lo tanto, esto creo que es fundamental. Si yo tengo un proyecto de vida, la felicidad consiste en tener un proyecto de vida. Si yo tengo un proyecto de vida y voy detrás de él, estoy muy cerca de ser feliz, de sentirme feliz. La felicidad absoluta será en el otro barrio. Aquí hay que tener una felicidad relativa. Bien, voy a terminar con 3 consejos para no dormirse. 3 consejos para no dormirse. En primer lugar, ver siempre el lado bueno de todo. Aprender, tener una cierta educación de la mirada para descubrir las cosas, más las cosas positivas y negativas. Y esto es fundamental. Hace unos días yo hago deporte los domingos, estoy en Madrid, hago deporte por la ciudad universitaria. Y a unas cuantas semanas estaba haciendo deporte. Somos un grupo de gente con ya hace muchos años. Y me comentan que hay un crío que haciendo el campo de futbolito, pues parece que ha pasado algo, un accidente. Está muy cerca donde yo estoy, me acerco a un chico y veo un chico de 10-12 años que está tumbado en el suelo, tiene el brazo recogido sobre él, hago una palpación. Y le digo, te hago tu brazo. Me mira así y me dice, ha sido la mejor parada de mi vida. La visión positiva. Todo tiene siempre una parte buena. Y eso hay que descubrirla. Tenemos que ser nosotros la perspicacia para hacerlo. He visto grandes derrotas que al paso de los años se han convertido en grandes éxitos. Y he visto gente que ha empezado a triunfar muy temprano y que ha sido la debate. La lucidez del perdedor. El fracaso enseña lo que el éxito puede ser. Es emocionante ver a una persona que tiene un fracaso importante en su vida, no hablo de lugares, y empieza de nuevo. Los 2 grandes fracasos en la actualidad, como dices, cualquier afirmación muy general es un ataque a la inteligencia, ¿no? Pero yo diría que las 2 grandes fracasos en la vida de la mujer son en la mujer el fracaso afectivo y familiar, es su marca, es un golpe en la cruz. Y el hombre el fracaso económico y profesional. Son 2 grandes golpes. Pues bien, aún así, es muy importante, es decir, en la falda del fracaso, uno se recoge sobre sí mismo y empieza de nuevo. Segundo consejo, cultivar de verdad la voluntad. No echar mano, echar cuarto. La voluntad es, como he dicho hace un momento, un elemento, una pieza, un ingrediente esencial en el patrimonio psicológico. Si tienes voluntad, tus sueños se convierten en realidad. Lo consigues. Y en tercer lugar, tercer consejo, tercera recomendación, para no rendirte, en mi último libro se llama Así no te rindas, es saber distinguir bien entre metas y objetivos. Metas y objetivos. Las metas son muy generales, los objetivos son medibles. Un ejemplo. Voy a poner 2 ejemplos de esto. Pensemos una enfermedad moderna que no existía hace 40 años, que es la anorexia bulimia, la obsesión por no engordar. Muy importante. Meta, quiero curarme de la anorexia bulimia. Demasiado amplio. Objetivo, no pesarme cada día, no vomitar, comer en familia, no hablar todo el día de dietas y de los avances en adelgazamiento. Otro ejemplo. Antes me he referido a las crisis conyugales. Meta, mejorar, curar mi relación conyugal que está atravesando un momento malo. Tienes que mejorar con tu marido, con tu mujer. Objetivo, no discutir. Pensar más en la otra persona que en mí mismo. Ponerla por delante, priorizar. No sacar la lista de cosas negativas de atrás. Compartir cosas positivas juntos.
quejarme lo mínimo. Por lo tanto, esto me parece una... Si queremos avanzar en nuestra vida, objetivos muy concretos. Y ahora que empieza el año, un objetivo, 2, supervenir y por ellos. Bien, voy a terminar con una síntesis de lo que quería decir en esta apretada circunstancia. Quiero terminar con un poeta, un sofista mejor, del siglo VI a.C., que ahora está reivindicado en China, que es Lao Tse. Los dos grandes pensadores orientales son Lao Tse y Confucio. Y Lao Tse, en su libro Pensamientos, tiene un primero que quiero dejárselo ahí caer a ustedes en sus cabecitas en esta mañana de sábado. Pero resume mucho lo que he querido decir. Dice Lao Tse: el que conoce lo exterior es erudito. El que se conoce a sí mismo es sabio. El que conquista a los demás es poderoso. Y el que se conquista a sí mismo es invencible. Muchas gracias. Bueno, pues ahora comienza el turno de preguntas, coloquios, debate, como queráis definirlo. Cualquiera que quiera hacer algún comentario o pregunta. Yo me voy a permitir tomar la libertad de darle la bienvenida al doctor Rojas en nombre de todos. Y parecerle que no sé qué preguntar, pero para mí es una suerte pues, poder transmitirle alguna impresión, algún asunto en particular que quería consultar. De todas las cosas que usted ha referido en su charla, se ha referido a un momento al amor conyugal. Entonces, a veces ese axioma que se da un poco ya por hecho de esto y estas son incompatibles, tienen un carácter divergente. Esto no sale ni de broma, refiriéndose pues, en tono agorero al futuro de algunos matrimonios, que es una cosa que se ve a veces, ¿no? Es imposible que estos salgan adelante, son muy divergentes, son muy diferentes. Conductualmente hablando, incluso para una persona que no sea creyente, también esto, una persona que sea creyente, existen modos humanos de hacer compatibles los caracteres con eso que usted llama a veces artesanía conductual, amor, por supuesto, actos de renuncia, cariño, sacrificio, o hay cosas que efectivamente por naturaleza ya están condenadas al fracaso. Me refiero a casos en los que los cónyuges completamente opuestos y diferentes. Yo no sé, doctor, si es posible. Bueno, en primer lugar, lo más importante en el tema de la afectividad es acertar en la elección afectiva. Eso me parece decisivo. Contar una anécdota y luego le hago unas opciones. Estoy desayunando en el barrio de Recluta hace unas semanas y muchas de mis alumnas, porque yo cuando voy a la feria del libro de cualquier sitio, el 90% de mis lectores son mujeres, el 90%. Y me dice una alumna en el bar, es una chica que está sentada en la segunda fila, que la veo siempre, bastante buena, por cierto. Yo prefiero tener alumnas guapas que feas, lógicamente. Me gustan las mujeres. Y entonces estoy tomando café en el bar y me dice, doctor, quiero preguntar una cosa. Empezó a salir con un chico, tengo 24 años, y es espectacular, es un caliente colorado. Es divertido, simpático, superficial, no tiene fundamento. Es caótico, es desfachado. Y empiezo a salir con él, mis amigas están fascinadas y yo he dicho, esto no tiene futuro. Y le digo, qué inteligente eres, qué cabeza, qué inteligencia emocional. Entonces la reforcé, acertar en la elección, no quedarse en la fachada sino en el accidente. Entonces, en el periodo de salir, lo que se llama, estoy saliendo, lo que se llama salir, es muy importante calibrar eso. Yo cuántas veces veo parejas que están saliendo tal y le digo, ¿qué es lo que más te gusta de tu novio? Sí, es muy divertido.
no te casas con una que te divierta. Te vas al circo, al humorista y te pone a todo. Entonces, primer asunto, que no falle eso. En segundo lugar, es evidente que hay muchas parejas que son absolutamente incompatibles. Sin olvidar que las parejas que funcionan bien son aquellas que son muy complementarias. Me explico. Un hombre primario, activo e impulsivo, le va mucho a la mujer, secundaria, pasiva y reflexiva. Y esto lo vemos a diario. Pero ¿cómo fulanita que es tan divertida y es tan chavalada y el otro que parece que le ha dado un aire? Esto es así. Luego existen dos tipos de incompatibilidades. Incompatibilidades históricas e incompatibilidades caracteriales. Incompatibilidades históricas nos referimos en que gente que se ha hecho de todo. Es decir, por ejemplo, el que cuida su lengua, el que controla su lengua, se gobierna en un 90%. Esto. Solo esto. Entonces, el insulto, la descalificación, eso es terrible. Entonces, no se olvida cosas que se han dicho en momentos fundamentales. O, esto son personas imposibles. Hace poco vi ahí una pareja, una chica de Zamora, que tiene carrera, que se ha casado con el rico del pueblo, que es, no digo analfabeto, pero es que vamos, es un cenutrio, con respeto, con mucho respeto a los cenutrios. Y entonces, bueno, dice, es que, claro, me dijo, ¿tienes asegurada la vida con fulanito, porque es el más rico del pueblo? Dice, pero claro, ya llevamos 2 años casados, y yo, cuando hablo con él y tal, pues tiene conversación y tal, fallo, claro, en serio. Entonces, y luego existen problemas, dificultades conyugales que se pueden resolver. Ahí entra la ingeniería de la conducta. Entonces nosotros lo que hacemos ante una persona que tiene crisis conyugal, y con esto termino esta primera respuesta, es, hacemos 3 preguntas. 3 preguntas. Primero, por escrito y por separado. Primero, principales áreas de conflicto entre nosotros clasificadas de más a menos. Por ejemplo, el gran problema entre nosotros es la relación sexual, por decir algo. O no soporto a mi suegra, es superior a mi suegra. Ponerlo. Segundo, ¿qué le quitaría yo a la forma de ser de mi marido y qué le añadiría para mejorar la relación? Quitar y añadir. El lenguaje es muy práctico. Es decir, mi marido es muy soberbio, eso no es nada. No hay un soberbio, no que mida cosas concretas. Y tercero, lo mismo para mí. ¿Qué me quitaría y qué me añadiría yo? Un ejercicio. Y eso, con eso ya uno empieza a funcionar. Una persona que va al psicólogo o al psiquiatra para la crisis conyugal ya tiene una buena voluntad, quiere hacer algo. Entonces, y explicarle a la gente que huye de las utopías. O sea, es un marido perfecto, por favor. Vamos a ver, la convivencia nos hace a todos imperfectos porque todos tenemos defectos, errores, sin exagerarlo, ¿no? Entonces, huir de las idealidades, de que es un hombre maravilloso, tal, que funcione la cosa, es bastante. Bueno, la pregunta va respecto al tema de la motivación en los hijos, que yo creo que los padres tenemos, pues nos preocupa que cuando los chavales igual tengan 14, 15, 16 años, que ya no les controlamos, o ellos tienen su propia inteligencia, su propia decisión, pues que no tengan motivación para hacer lo que nosotros queremos que hagan, que sean, bueno, me entiende, ¿verdad? Bueno, o sea, hacer, una cosa que no quisiera dejar ver que te lo próximo esta pregunta, hacer atractiva la existencia. Eso es motivar. Es decir, entonces, en los ejércitos israelitas, que son los más profesionales que hay en este momento en el mundo, por datos americanos, el que manda dice seguidme, o sea, él va adelante. Por lo tanto, ejemplaridad. ¿Qué significa ejemplaridad? Ejemplar significa que haya coherencia en los padres, que entre lo que dicen y lo que hacen haya una buena relación. Entonces, y esto es fundamental, una familia en donde los padres tienen una cierta coherencia de vida, eso funciona. Si yo soy comunista, creo en los principios de Marx, y estoy en ello. Hoy ya comunistas quedan 4 gatos, pero sigue habiéndolos. Corea del Norte, China, Cuba y Vietnam. 4 países que yo sepa que ya han
antes de la sección, pero ya no. Entonces, si uno cree en el comunismo, lucha de clases, el opio del pueblo en la religión, etc. Si yo soy demócrata, lo soy en mi casa, no soy autoritario. Por otra parte, autoritas y potestas. Autoritas viene del latín, que significa aquel que te hace crecer como persona. Eso es la autoridad. Entonces, tengo un exceso de información ahora en mi cabeza, pero bueno. Entonces, hay 3 modelos de identidad hoy de abajo arriba. Estamos en un centro educativo, estamos en el CEU de Vitoria, profesor, maestro y testigo, de abajo arriba. El profesor enseña una asignatura, explica una disciplina, matemáticas, historia, arte, yo explico psiquiatría y psicología médica, y el profesor se queda. Lo importante es que lo haga bien y que transmita entusiasmo por la materia que está exponiendo. Por encima está el testigo. No, por encima está el maestro. El maestro explica lecciones que no vienen en los libros. El maestro es algo, o es alguien que produce un tirón. Uno quiere ver qué hay detrás de ese hombre que explica, de ese magisterio que sale de sus labios y de lo que él, digamos, mueve a su alrededor. Y en tercer lugar está por encima el testigo. El testigo es aquel sujeto que es una lección abierta a su vida, de coherencia, de ejemplaridad, de sentido práctico. Hoy hay muchos profesores, pocos maestros y escasos testigos. Y por eso la educación está donde vemos. Entonces, nosotros tenemos que educar a nuestros hijos de acuerdo con unos principios que son los que nosotros tenemos, que tienen muchos registros de la inteligencia, la afectividad, la espiritualidad, etc. Y que si eso se descuida, pues viene la televisión, viene el 20, viene internet y los reeduca por ahí y los coge. Una cosa que me ha venido a la cabeza, que iba a decir antes, pero se me ha pasado, es sobre la sexualidad. Hay que meter la sexualidad dentro de la afectividad. De esto hay mucha tela que cortar, pero bueno, decir una pincelada sobre ese tema. Hay dos tipos extremos de modalidades de relación sexual: la relación sexual sin amor y la relación sexual en el otro extremo con amor comprometido. O sea, como dos modalidades entre las cuales hay un espectro intermedio de formas de relación sexual. En la relación sexual sin amor es una relación en la que yo utilizo el cuerpo del otro como objeto. Y es una relación de usar y tirar. Porque en esta sociedad, con alguna frecuencia, las personas son utilizadas como si fueran cosas. Yo le puedo llamar amor. Bueno, el otro día hice amor con una chica, la otra tarde, que por cierto no me acuerdo cómo se llamaba. También Fidel Castro dice que el Cuba hay democracia. Sí. Es una relación instrumental de uso y tiro, uso y tiro. Y en el otro extremo, relación sexual con amor comprometido, hay una nota fundamental en esta segunda, que es una relación íntegra, que significa que integra, ensambla, mezcla, reúne a la vez 4 cosas. Es una relación física o sexual, es psicológica, es espiritual y es geográfica. No es solo física. Finalmente el pene penetra en la vagina, los animales se pegan en el campo. Ni es solo psicológica, es decir, propia de gente que sabe mucho de conducta. Ni es solo una cosa espiritual propia de gente que está por encima del bien y del mal. No es eso. Ni es una relación solo histórica. Es todo junto, sumado y a la vez. Y la primera es una relación cuerpo a cuerpo. Es una relación plana. Le puedo llamar como quiera. La segunda es una relación de persona a persona. Es una gran sinfonía del comportamiento. Bueno, yo creo que no necesito micrófono, soy de voz así y más si me levanto, me dejo. Yo quería, bueno, darle las gracias en primer lugar porque me ha parecido interesantísima y amplia, o sea, es como un atracón para digerir. Tendremos que comprar un libro y poder saborearlo todo de nuevo, ¿no? Y me ha hecho conectar con muchas cosas y sobre todo quería que a ver si nos podría hablar un poco del narcisismo,
que yo creo que el narcisismo es algo que daña bastante e interfiere negativamente en la educación. Y luego me parece iba a decir que la importancia del respeto a las personas y tratarlas como sujetos, que mucho hay de tratar a las personas como objetos, y esto hace mucho daño. Entonces, bueno, pues a ver si nos puede... Bueno, el narcisismo, la palabra narcisismo viene del narciso, que es una planta que crece a orillas de los estanques y se mira en el espejo que da el reflejo. El narcisismo es primo hermano de la egolatría y de estar muy pagado a uno mismo. Entonces, el narcisista no necesita a nadie que le quiera, se quiere a sí mismo. Entonces, el narcisista tiene un amor excesivo a su persona. Entonces, una cosa es el instinto de conservación, que es bueno, y que es huir de peligros, defenderse a sí mismo, etc. Y otra cosa es el narcisismo, que produce reacciones de rechazo en la cercanía. Entonces, pues ahí está la vanidad, la soberbia, el orgullo, no se sale de sí mismo, ¿no? Realmente, dice Cervantes en el Persiles una cosa que es interesante, dice: el viajar te hace discreto. Cuando uno se coge un avión y se va a 13 horas de Madrid, si uno se cree algo, inmediatamente uno se cree que está en la banda media o la banda media baja. Entonces, tener uno la conciencia clara de las limitaciones que uno tiene. Entonces, eso es muy importante. Y luego, por supuesto, lo que hemos dicho, la persona y personalidad. Nosotros, toda la personalidad es, por decirlo así, nuestro sello de comportamiento, es la forma de ser de cada uno, que tiene tres patas, tiene tres orígenes, una parte genética, que es el temperamento, una parte adquirida, que es el carácter, y una tercera parte que es biográfica, que es la historia personal, como la he vivido. Las tres dan lugar a lo que se llama tener personalidad: herencia, ambiente, biografía. Pues bien, yo creo que es muy importante trabajar la personalidad de cada uno. Toda personalidad tiene tres pliegues, una sábana que queda como tres aspectos. Uno, lo que yo pienso que soy, mi autoconcepto. Otro, lo que los demás piensan de mí, mi imagen. Y otro, lo que realmente soy, la verdad sobre mí mismo. Sí, bueno, yo me quería preguntar sobre la educación de la inteligencia, cuando ha tratado este tema. Yo tomo aquí notas porque el tipo de inteligencias que hay, pues las tengo más o menos claras, ¿no? La de teórica, práctica, todo eso, pero hay una que es la instrumental, que me ha parecido que le da usted bastante importancia por los ingredientes que contenía, y yo lo veo, no sé si estoy haciendo una consulta privada, yo lo veo más bien como una carga, ¿no? El orden, la constancia, la voluntad. Yo recuerdo, cuando yo estaba estudiando la carrera, me quedaba una asignatura y tenía un enorme malestar porque me quedaba una, no terminaba. Y recuerdo una amiga que me ayudó un montón con una frase. Me dijo: ¿qué más da? 30 años en el paro que 31. ¿O qué más da estar trabajando 30 años que 29, ¿no? Entonces lo vi de otra, con más calma, y aprobé, saqué muy buena nota y terminé, llegué al objetivo, a la meta y todo eso sin tanta carga, ¿no? Entonces, ¿cómo enfocar la inteligencia esa instrumental sin cargas, sin, como ha dicho usted antes, hacerlo atractivo, ¿no? ¿Cómo llegar a eso? Bueno, yo creo que igual no lo he explicado bien, la inteligencia instrumental no debe ser nunca contemplada como una cosa, como una especie de mochila de muchos kilos que llevan a la espalda, todo lo contrario. Es decir, por ejemplo, yo tengo en mi casa 8.000 libros. Yo sé lo que es no tener sitio para los libros. Entonces tengo novelas para tanto. No puedo permitirme el lujo de comprar muchos libros porque es que eso es mi vida y la vida de mi padre metida en libros. Entonces, yo tengo una frase que es ordenar, estirar. Ordenar, estirar lo que estorba. Entonces, yo con mucha frecuencia dedico, pues, cada 3 o 4 meses a tirar cosas. Yo recibo muchas revistas cada mes o mensuales
tengo una guillotina en donde corto lo fundamental y tiro lo otro, donde tengo muchas carpetas. El orden. El orden, yo por ejemplo voy, ustedes, a la Feria del Libro de Buenos Aires, entonces yo he programado que cuando llego en el avión voy al hotel, me doy una ducha y he programado que viene a recoger de esos fruta, no hay con ansiedad, orden estático y orden dinámico. Yo, consolidar, con ansiedad, con constancia. Pues la gente constante no toca 7 teclas, toca una. Y la total lo mejor que puede. Voluntad, voluntad es una naturaleza, es decir, que si tienes voluntad, si la tienes educada, es que lo tienes casi todo, ¿no? Y finalmente la motivación. Un ejemplo, lo que hace una mujer por adelgazar. Si está motivada por adelgazar, tiene orden en las comidas, no pica entre ellas, se levanta con apetito, con hambre de la mesa, no toma chocolate, no bebe vino. Dios mío de mi vida, los grandes, yo tengo pasión por ejemplo por el vino. Lo que es, si está motivada porque el tipo, por echar fuera los kilos, ¿no? Pensemos lo que son. Se ha dicho que la segunda fiesta nacional de España después de los toros son las exposiciones. Los que están 5 años estudiando, 6 o 7, y que el día que te examinas estás afónica, o tienes la menstruación si eres mujer, o te duele la tripa, o tartamudeas, o se ha muerto un primo tuyo. Son los avatares de la vida que nos pasa a todos. Entonces, esos 4 elementos vividos con serenidad, con sosiego, con paz interior, es la felicidad a la vuelta de la esquina. Perdone, ¿dónde hay cabida ahí entonces para las sorpresas, para el romper con la rutina? La vida te sorpresa. ¿Quieres usted tranquila? Yo cuando vengo de un viaje de fuera siempre pregunto, ¿ha habido alguna novedad? No news, good news. Si no era así, relativamente como estaba, qué bien. Mire, hablando de motivación, ya que estamos en un centro escolar, ¿cómo se puede hacer atractiva la exigencia en este tema con nuestros hijos en los estudios? Un caso. Bueno, yo creo que hay 2 cosas. Una primera es enseñarle a los hijos a estudiar. O sea, más que muchas horas, evidentemente mientras más horas mejor, en general. Luego, saber resumir, clasificar las cosas, saber ver técnicas, saber retener datos, es decir, saber ponerse a estudiar con la materia más cercana o más agradable y terminar por la más espesa. Una observación que antes me he dejado a una pregunta que me han hecho aquí. Un mal bastante frecuente en la relación de los padres, sobre todo de las madres muy exigentes, es la repetición machacona del mismo mensaje. Pierdes el tiempo, cuidado con el móvil, parece mentira, que no se sabe, que deshace. Dice una ley psicológica, existen leyes como la física, la ley de la gravedad es una ley importantísima. Dice una ley física, la repetición sistemática del mismo tema de forma machacona a un adolescente produce el efecto contrario del que pretende. Entonces, muy importante eso, no machacar a los hijos con las mismas cosas. Un ejemplo clínico hace unos días. La clínica enseña mucho, yo paso viendo gente que tiene problemas psicológicos, ansiedad, depresión, problemas tal. Estoy viendo un crío de 14 años que tiene un trastorno de personalidad severo, es límite e histriónico. Límite, en inglés se llama borderline, significa que es impulsivo, descontrolado, caprichoso, tiene mal control de la lengua. Y yo, histriónico, necesita llamar la atención. Entonces me llama el padre, he visto en 2 ocasiones, y que está afectando, ¿verdad? De hecho, los padres que en momentos malos lo metan sin violencia en una habitación, un cuarto oscuro y que esté allí por 1 hora. Sin gritos, retenido. Me llama el padre que está gritando, que es una vecindad, y se oye, los vecinos están viendo como el crío grita, y que va a romper la puerta. ¿Qué hago, doctor? Digo, hago usted lo siguiente, la cosa no es fácil, pero hago usted lo siguiente a ver qué tal funciona. Se acerca usted a la puerta y con mucha suavidad, el abuelo le dice, sigue gritando y no te preocupes, que no pasa nada. Y si se rompe la puerta ya se arregla, quédate tranquilo. Me llama el padre al 10 minutos y dice, se ha callado. Ha hecho lo contrario de lo que el padre le ha dicho. Y por lo tanto, manejar bien, eso me parece fundamental. Nuestros hijos pueden agotar si les decimos siempre lo importante es que sacar buenas notas. No medir a los hijos por las notas, por favor. Esto es otro error. Es decir, yo conozco chicos que tienen menos dotación
intelectual o menos capacidad y tal, y tienen otras cosas valiosas. Y entonces parece como si fueran las notas el único resultado, que esto yo creo que es también algo a tener en cuenta, ¿no? Bueno, dentro de lo que es o lo que nosotros hemos dado como título o paso inicial a esta conferencia de No te rindas, voy a hacer una reflexión objetiva, no entro en valoraciones si una cosa es mejor o peor, o por lo menos eso intento, y luego una pregunta. Bien, ha dicho en su conferencia y se ha referido a las familias enteras. Hoy en día, desgraciadamente, también lo ha referido de que las familias pues, están en crisis, los matrimonios están en crisis, y en algunos momentos y en algunas sociedades es más normal, entre comillas, encontrarse con familias rotas y matrimonios rotos que con matrimonios funcionando. Esto sin entrar en otro tipo de consideraciones de familias, porque es una familia hoy en día que nos llevaría otra conferencia, por supuesto. Si unimos ese dato objetivo con otro dato objetivo, que es que la mujer se ha incorporado en plena totalidad de derechos y activamente a la sociedad moderna, y que tanto ella, que era la que especialmente antes llevaba el peso de la educación de los hijos, como el matrimonio o la pareja en sí, tanto el hombre como la mujer, por este maravilloso, entre comillas y con toda la ironía del mundo, de relación de horario de trabajo con vida familiar, pero guardamos también que no es esa ausencia de tiempo, esa ausencia de dedicación, ese cansancio, esa sociedad ese que nos va preocupando cada vez más y que llegamos a casa hechos polvo, y que cuando nuestros hijos están ahí nos dicen, no, la papá o la mamá o la hija o la ama, evidentemente, donde sea, nosotros no les prestamos atención. Ha dicho que claro, los hijos cogen y caen y se tienden a ir a la televisión, al 20, a todo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer todos y especialmente los padres para estar más presentes? Porque ha dicho que el peor padre es el padre que aunque esté físicamente no está presente. No sé si me ha aclarado algo o no me ha aclarado con la pregunta, porque es que son tantas cosas que son un poco difíciles de congeniar. ¿Qué podemos hacer entre todos, y vuelvo a repetir, especialmente los padres, los hombres, para preocuparnos más y estar más en la educación de nuestros hijos? Bueno, yo creo que una cosa muy importante, que no lo he dicho porque ha salido por las fronteras de mi exposición, que es que se ha producido un cambio en la familia en los últimos años muy interesante. Hemos pasado del patriarcado al filiarcado. En las familias antes mandaban los padres y en las empresas mandan los hijos. Yo tengo 5 hijos y estoy muy emocionado que me diga, cuando tengo una de 15 años que estudia Derecho, papá, de esto tú no tienes ni idea. Yo a mi padre no recuerdo haberle dicho en una materia algo parecido cuando yo tenía pues, 15 o 20 años, ¿no? Y las cosas se hablan. Hace unos días otra de mis hijas me dice, tiene 20 años, papá, hay uno del curso que dice que tiene relaciones sexuales conmigo. ¿Y tú qué le has dicho? Dice, pues lo he mandado al aire. Bueno, esto yo recuerdo, antiguamente, hace 30 años, nadie hablaba de la sexualidad con sus hijos. Era un tema tabú. Hoy se habla. Se empieza a hablar. Para hablar de la sexualidad con los hijos, nosotros tenemos que estar preparados. ¿Qué significa eso? Saber poco, primero lo que está pasando y luego lo que es mejor, lo que es más valioso, lo que es más positivo. Entonces, el diálogo con los hijos, el diálogo abierto, el diálogo irónico, no convertir un problema de un suspenso o de una salida negativa en un drama. Madurez es darle a las cosas que nos pasan la importancia que realmente tienen. Justeza de juicio, eso es madurez. Entonces, ahí entra la educación. Es decir, yo muchas veces que estoy con mis hijos y hablo con ellos y lo que hago es escucharlos y ellos me dicen lo que yo tengo que hacer. Entonces nos reímos porque, bueno, es comunicación, es diálogo, es divertimento, es apoyo, es estar al lado del otro cuando hay una cosa negativa, es decir, comprender es aliviar, comprender es ponerse en el lugar del otro, ¿no? Entonces, muchas cosas. Hoy se ha perdido el concepto de hermandad. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay hermanos. La hermandad significa que yo recuerdo cuando yo era un crío, en las familias en Andalucía se compartían los zapatos tuyos, los llevaba tu hermano el más pequeño, y los pantalones. Y yo eso lo he vivido. Hoy, bueno, primero vas a las rebajas y compras 5 cosas a la vez, porque además están súper baratas y entra una especie de consumismo tonto que no conduce a nada, porque al final
No sabemos lo que las casas no tienen, no pueden guardar tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, educar en la sobriedad. La sobriedad es muy importante. La sobriedad no es ser pobre todo, sino que es no crearse unas necesidades. Eso es la publicidad. Lo que hace es te crea una necesidad. Entonces, por eso la educación es tan importante. Y en la familia es fundamental, pero, insisto, diálogo. No verticalidad, sino horizontalidad. Sentido del humor. El sentido del humor es patrimonio de las familias inteligentes. Entonces, reírse unos juntos, compartir juegos, son muchas cosas las que se ven. Si eso no existe, pues todos los hijos son educados por los amigos, por los amiguetes, por internet, por Twenty. Hoy gracias a la televisión está en la UBI, pues es la realidad de vigilancia intensiva, ¿no? Está muy mal, pero gracias a la cantidad de cosas que hay, casi no se ve. Presente en este momento. ¿Quieres fútbol? Tienes un canal dedicado solo a fútbol americano. ¿Quieres pornografía? ¿Quieres...? Bueno, son los tiempos que corren. A ver, en primer lugar, muchísimas gracias por su presencia. Cuando me enteré de que venía a dar una ponencia, pues la verdad es que lo primero que se me ocurrió fue el realizarle una pregunta. Y bueno, me ha sorprendido muchísimo la presentación que ha realizado, porque bueno, venía con otra expectativa y la verdad es que estas sorpresas que te da la vida, la verdad es que son bastante agradables. La pregunta viene en relación a mi profesión. Yo soy consultor en un centro escolar y bueno, aprovechando que usted es psiquiatra, una de las temáticas que más me aborda el profesorado y me abordan los padres es el tipo de diagnóstico que hacen con todo tipo de alumnos o de hijos. El diagnóstico que padres y profesores muchas veces vienen al despacho a decirme que tienen sus hijos es el de hiperactividad. Claro, hoy en día en esta sociedad y en este microsistema que tenemos en cada centro, la hiperactividad nos sirve para todo. A mí me gustaría que me aclarase o nos aclarase cuándo tenemos que hablar de hiperactividad, cuándo tenemos que hablar de niños que son unos maleducados, porque es que parece que este diagnóstico vale para un roto y para un descosido, y me parece un grave problema y flaco favor estamos haciendo a muchísimos alumnos. Muchas gracias. Bueno, hoy se ha producido un fenómeno que ya existía antaño, lo describe en la historia de San Michel Axel Munthe, novelista del siglo XIX, describe una cosa muy interesante, y es que a finales del siglo XIX se puso de moda en Europa el diagnóstico de colitis. La colitis era dolor de cabeza, la colitis era colítica, era dolor de cabeza, dolor de tripa, melancolía, molestias en la espalda, y era todo. Hoy se han puesto de moda 3 o 4 diagnósticos psicológicos y psiquiátricos en el mundo. La depresión, estoy con la depresión porque me ha dejado la novia. Tengo estrés porque tengo un examen mañana. Entonces son palabras. Y ahora se ha puesto de moda en los últimos años de corte americano el TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces yo todos los días alguien me dice, me pasa igual que ¿cuál es el problema de fulanito de autoestima? ¿Qué le pasa? Que la autoestima baja. ¿Qué le da? La autoestima baja. Bueno, la autoestima baja que es la autoestima, pero la autoestima al final es un cajón de desastre, es todo y no es nada. Pues el TDAH es lo mismo. Entonces, yo recuerdo cuando yo era estudiante, yo a veces no me concentraba, me decía, yo tenía una hermana, y era muy mala en matemáticas, me decía, hermana, nunca llegarás a nada en las matemáticas porque es que no te enteras. Entonces me pusieron un profesor que le dije, explíqueme usted, como cuando en un ordenador on es entender y off es apagar. Las matemáticas así, y las entendí. Y pasé a las matemáticas y no hubo ningún problema. Entonces, el problema es que todo chico que tiene un bombardeo de insinuaciones y de temáticas y de motivaciones tan grande, pues está disperso. Y es muy común. Pero de ahí al diagnóstico de TDAH, que hoy se ha hipertrofiado, va mucha diferencia. Y efectivamente también el diagnóstico de mala educación. O sea, ser educado es respetar al otro, lo ha dicho usted hace un momento, el respeto por el otro. La forma incluso de vestirse, de conducirse. Pensemos, hoy está de moda la antiestética, ¿no? En España, en medio mundo. ¿Qué es la antiestética? Los pantalones rotos, 3 pendientes, tan pendiente en la lengua, ¿sabes? Cuando ves pendiente en la lengua, no sé, como de entera, ¿no? Voy a dejar el pendiente y bueno, pues no tiene el gusto de llevar el pendiente en la lengua.
respeto sacro al gusto, ¿no? Hay mucha materia ahí en ese sentido, ¿no? O sea, como la psiquiatría y la psicología han tenido tanta fama, que es usted la palabra histeria. Fulanita está histérica. La palabra histeria viene de hístero, del latín hístero significa útero. En el siglo XVIII, hasta el siglo XVIII se pensaba en la medicina de su tiempo que el útero era un órgano móvil que subía a la cabeza y producía ataques. A final del siglo XIX se supo que el útero no se movía donde estaba. Y Freud, en 1930, en una conferencia que dio en Londres, dijo que la histeria se va también en el hombre. Le llamaron de todo. Y hoy sabemos que la histeria es la necesidad de llamar la atención, es lo que más le cuesta al histérico expresar desafío, y que la tiene tanto el hombre como la mujer, es decir, que no tiene. Por lo tanto, jugamos con los diagnósticos, y en este momento, como la psicología está de moda, piensen ustedes, existe, si ustedes van a una librería buena de Madrid, de tipo pues, Corte Inglés, tipo FENAC, hay una sección de libros que no existían, que son libros de autoayuda psicológica. Yo no recuerdo que eso existiera antes. Entonces, ¿cómo hablar en público? ¿Cómo superar el estrés? ¿Cómo? Yo soy calificado por mucha gente como el doctor Rojas de autoayuda. Bueno, yo no me siento de autoayuda. Creo que algún libro que tengo siento autoayuda, pero globalmente, bueno, y entraba en ese cajón de desastre. Entonces, ¿qué ocurre? Pues, ¿cómo educar a los hijos en no sé cuánto? ¿Cómo? Permanentemente, ¿no? Y yo creo, lo he dicho antes, la educación de la familia, unos padres que saben educar a sus padres, que saben dirigir, que saben exigir y que saben tolerar errores y defectos, y que son capaces de ponerle metas a sus hijos súper concretas, o sea, objetivos bien delimitados, y a luchar en ello, no decir que tienes que mejorar en general. Las cosas se ordenan, los exámenes se preparan, a los hermanos se le ayuda. Esto no es una pensión, todos colaboran, son muchas cosas las que hay alrededor de la educación de la familia. Ha utilizado usted conceptos interesantes para mejorar la educación de nuestros hijos, pero a veces hay barreras que impiden que todos esos conceptos puedan ser acometidos. Uno de ellos, como padre, para mí es la comunicación con los hijos. Todos esos conceptos que usted nos ha transmitido, que son herramientas estupendas y maravillosas y pueden dar logros, se convierten en casi nada si no hay comunicación con los hijos. Se rompe esa barrera y las razones son múltiples, usted las ha esbozado. Por parte nuestra, con separación en la oferta profesional, por parte de los hijos, refugio en esa panoplia tecnológica de ruidos que existen a su alrededor que distraen de entrar en una vida familiar sin comunicación. ¿Cómo es posible esa comunicación práctica con los hijos? Poder transmitir todos esos conceptos, valores. Mi pregunta concreta es, lo digo porque muchas veces los padres nos refugiamos en la edad, está en una fase, en una etapa de la vida en la que parece ser que socialmente, por el mundo escénico en el que está inscrito los chavales, no hay comunicación, pero a veces personalmente siento que es una disculpa que nos otorgamos nosotros mismos los padres para refugiarnos en ella y esperar a buscar métodos positivos de comunicación con los hijos. Que en esa incomunicación que tenemos los padres con los hijos, ¿qué hay de parte social, qué hay de parte estructural? ¿O es algo personalmente nuestro, en cuyo caso está en mis manos el poder optar, mejorar, crear mecanismos, crear herramientas de comunicación? O hay una parte, insisto, hay una parte que es estructural, social, de inercia, en definitiva, propia de la edad, y si es así, ¿en qué banda estamos jugando de edad con nuestros hijos para, incluso va a decirte, pase, esperar a que llegue ese momento en que por edad pase y transcurra y podamos tener posibilidades de comunicación con nuestros hijos? Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya ha salido un poco ese tema durante la exposición y en el diálogo. Yo creo que es fundamental sentarse con los hijos a hablar con ellos, en general, y luego en particular con cada uno. Es decir, que esto pasa como cuando yo lo veo como un padre y luego como un médico. Cuando uno está con alguien delante durante 50 minutos, que es lo que dura una sesión de consulta o 45 minutos, ¿qué te pasa? ¿Qué preocupación tienes?
¿qué penas tienes en la cabeza? ¿Qué es lo que me has ahora te hago aquí? Y entonces, con los hijos igual, ¿no? Es que, pues, que pensemos, por ejemplo, lo que pasa en los colegios, o pues una que se ha enfadado porque dijo que la otra ha dicho que los llamamos corredediles, porque si por antes digo que tú dijiste que el otro, pues, bueno, es fundamental. Esto le pasa más a las mujeres, que somos más simples, ¿no? Si tiene una madeja de cosas y tal, ¿no? Sentarse a hablar con ellos a solas y para escucharles. Es muy importante el contacto físico, o sea, el abrazar a un hijo, el cogerlo del brazo, el achucharle, el tener detalles pequeños, los detalles pequeños, positivos, le dan solidez a la convivencia. Y algo de, me he acordado de ti al pasar, te he comprado una revista que sé que te gusta leer. Esto vale para pensemos lo que es. Yo a muchas parejas en crisis, que todavía puedes hablarse, digo, pues que le doy una nota a tu mujer de vez en cuando debajo de la almohada y dile, pues te como frita. Porque eso no sé. Doctor Roja, no estoy acostumbrado a eso, digo, una consulta de ahora. Es que no es mi estilo, cambia de estilo. O sea, pensemos, y con los hijos exactamente igual. Insisto, el diálogo colectivo y personal, en donde tú no vas a darle clase, yo no voy a darle clase a mis hijos, un día, porque no tengo todo muy claro, que no, si es que además es saludable porque es que como se ha democratizado la familia, pues ocurre, entonces hay divertimento, se pasa bien, uno se ríe, se complementa, y muchas veces en las comidas familiares, que son una gran pedagogía, nos quitamos la palabra unos a otros. ¿Verdad que yo, por ejemplo, organizo unas comidas en Madrid desde hace muchos años, y solemos ser 18 o 20, donde hay solo una conversación. Suelo hacerlo en mi casa. Una conversación, 20 personas, mesa grande, en donde se hay un tema y luego otro, y si llegamos al tercero, solo una conversación. No estás hablando con el de al lado. ¿Cuántas veces en una comida importante, pero recién, pues, no sé, en una mesa larga, uno habla con los dos de al lado, de la derecha y de la izquierda? No, una conversación, un tema que tenga interés. En los menos cultos guardan silencio y los que tienen más sabiduría pues tienen más protagonismo, ¿no? Esto es la familia, y es un arte, cuando la familia funciona, pues es la célula fundamental de la sociedad, la familia. Y cuando la familia funciona, no es que es perfecta, que eso es otra utopía, sino que está marchando, que hay vida, hay dinamismo, hay divertimento, se piden perdón unos a otros, se alegran la tarde, las celebraciones. Una cosa muy importante, yo la fomento mucho, las celebraciones, el Día del Santo, el cumpleaños, bueno, digamos ya el aniversario de boda. El otro día estoy viendo un señor a la consulta que es un sinsólogo y alexipídico, y me dice que se me pasó el día del aniversario de boda. Cenutrio, dije, cenutrio. Analfabeto sentimental es lo que es. Son las saudito, por tanto no había repercusión más que tienes que cambiar. Es que yo soy así, no me vale eso. Uno no es así, uno es como quiere ir siendo. Pero uno cambia, modifica, se corrige, se pule. ¿Cómo se trabaja una madera para hacer una figura bonita, un trozo de metal? Pues exactamente, bueno, nosotros trabajamos nuestra personalidad en la convivencia diaria y eso es ahí no hay vacaciones. El tiempo corre. No voy a atrever a decir la tira porque se me ha olvidado, pero que la tempus fugit, no, eso sí no es latín. Tempus fugit, eso. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su presencia. Ha sido interesantísima su exposición, su aclaración de dudas. Y por supuesto quiero dar especial gracias y agradecer vuestra presencia a todos los padres y madres aquí presentes, a las distintas organizaciones y asociaciones de padres de familia que están integradas en la Federación Aragosa, que a su vez están integradas en la Confederación de Federaciones. Hechos como este nos motivan y nos animan a continuar en nuestra tarea. Y lo que tenemos, que creo que lo tenemos todos en la cabeza, como dice el título de la conferencia, es que no nos rindamos, sigamos cada cual en nuestra lucha y nuestro empeño en la educación de nuestros hijos, sigamos en nuestra lucha y nuestro empeño de intentar conseguir de las administraciones públicas y la mejor enseñanza con la mejor calidad posible. Y nada más, y muchas gracias. Perdón, por último, antes de terminar, quiero decir que por si a alguien le interesa, hay unos libros del doctor ahí que están a disposición de venta. Nada más, y muchas gracias.